Buenos días. Esto es ¿Qué acontece? Darle las gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de ver la luz de un nuevo día y darle las gracias a todos ustedes, nuestros televidentes, que cada fin de semana están con nosotros en este programa para enterarse de los hechos acontecidos durante la semana y sobre todo de última hora. Hoy, como siempre, muchos temas de interés que vamos a tratar de abordarlo en esta hora 30 minutos que tenemos para ustedes. En compañía de mi hermano Franklin Silverio. ¿Cómo está usted, hermano? Buenos días, gracias Villini, buenos días, estamos bien. Y nada, estamos aquí al pie del cañón, como uno llama, digo al pie del cañón, estamos aquí. Exacto. Porque hoy es Día de las Mercedes. Este programa un gran día en el calendario católico. Este programa está saliendo en vivo. Así es. Digo, ¿por qué se estila que un día como hoy, feriado, muchos programas salgan grabados? Estamos aquí en vivo y vamos a traer las informaciones de esta semana y los hechos importantes de esta semana. O sea que aquí estamos, Villini. Paulino no está hoy en el programa. Bueno, yo siempre vengo como taponero, ¿verdad? Bueno, es que ya nosotros, déjeme decirle, tanto Ramón como yo, ya teniendo a Franklin, como bien dice él, como taponero, que yo no diría taponero ya, yo diría que Franklin es parte integral de este programa. Y bueno, contando nosotros con la presencia de Franklin, cada vez que uno de nosotros por alguna razón no va a estar presente, bueno, pues la verdad es que a pesar de que Ramón, sin duda alguna, es una persona clave en este espacio. El mentor del programa. Sin embargo, no cabe duda de que con Franklin aquí a mi lado, pues podemos hacer un buen programa. Amén. Mira, Franklin, vamos a hablar nosotros de inicio del tema huracán. Sí, parecería que... Villini, escúchame que te interrumpa. Sí. No me gusta a mí interrumpirte. Pero hay que hablar de los 700 honrones de Albert primero. Ah, verdad, sí. Porque es que no todo el mundo está enterado de eso este momento de la mañana de hoy. Es una noticia, si se puede decir, interesantísima, aunque corta. Entonces, ciertamente, sí. Nada, pues comienza con el tema. Yo decía, antes de que tú comiences a desarrollar el tema Albert Pujol, en la semana pasada nosotros decíamos algo aquí con relación a eso. Yo decía, mira, realmente el récord de Albert va a superar por mucho los récords que ya se tenían, que eran de 700. Y digo yo que por su juventud, su dedicación al deporte y sobre todo por esa corpulencia que todavía exhibe Albert Pujol, lógico que va a sentar una nueva marca que yo creo, de entrada, que va a ser un poquito difícil para otros superar. No, hay tres, ¿cómo decir? Hay tres jugadores que han llegado a los 700 jonrones. ¿Es correcto? Está Baby Ruth, Angaron y el último, que estaba compitiendo con Sammy Sosa. Sí, el americano. El americano negro, moreno. Estaba compitiendo con Sammy Sosa, se me escapa el nombre de él. Barry Bonds. Son los tres que han llegado a los 700 jonrones de por vida de las grandes ligas, y ahora Albert Pujol, que arriba a los 700 jonrones, que en este caso sería el primer latino en llegar. Así ¿verdad? Siendo el primer latino, también el primer dominicano que llega a los 700 jonrones. Tuvimos uno que estuvo muy cerca, que fue Alex Rodríguez, que por problemas que tuvo ahí con la franquicia de los Yankees, lo sacaron, no dejaron jugar, no lo ponen a jugar, pero estuvo creo que 696. Sí, estuvo bastante cerca. 696 jonrones. Que de igual ya hubiese superado la marca, casi seguro. Sí, superado la marca, sí, seguro. Pero no todos llegan, ahí llegó Albert Pujol. Con Albert Pujol pasó lo siguiente, señores. Voy a decir un poquito de los récords de Albert Pujol, pero antes de decir eso, ayer él dio el jonrón 699 y dio el 700. Entonces, pasó con él lo que pasaba con Mike Tyson. Entonces, mira, Franklin, que tiene que ver Mike Tyson de boxeo bueno, son cosas muy diferentes. Entonces, Franklin, ¿qué tiene que ver? Bueno, pasó lo siguiente, que Mike Tyson en su momento llegó a ser no el boxeador más importante del momento, sino el deportista más importante del momento. Cuando Mike Tyson iba a pelear, iba a boxear, era noticia en el mundo entero, pero tenía un problema. La gente
pagaba por ir a ver a Mike Tyson, eran las boletas más caras. Ir a Las Vegas, que eran donde él generalmente peleaba, boxeaba, costaba una millonada. Pero entonces Mike Tyson tumbaba al contrincante en el primer round. Sí, y se acabó la pelea. Y se acabó la pelea, entonces, pero ven acá, pues yo vine a ver. Boté mi cuarto. Boté mi cuarto, qué emoción. Yo quiero para de inning, para de round por lo menos, ¿tú me entiendes? Para de round. Entonces, Albert Pujol llega al jonrón 699 y uno espera que él dure por lo menos un par de juegos para llegar a 700. Sí. ¿Por qué? Porque le convenía a la liga, le convenía al béisbol, le convenía a todos. No puede ser así. Yo estoy en desacuerdo con eso. Y te voy a explicar por qué. Le voy a decir por qué le convenía a la liga. Continúa, mire. Sí. Si él no hubiese dado el 700 ayer, donde quiera que fuera a jugar Albert Pujol, ahí va a estar la gente. Ahí va a estar lleno. El play iba a estar lleno y la boleta iba a costar todos los cuartos del mundo. Uno. Dos, la mayor liga de béisbol, la liga de béisbol iba a tener la mayor audiencia en el mundo como deporte, viendo ese juego de Albert Pujol, esperando los 700. Entonces, esa dimensión que le iba a dar, por lo menos un par de juegos más, él esperando que Albert Pujol diera el jonrón 700, iba a ser una cosa increíble. Pero llegó al 99, 699, inmediatamente dio el 700. Entonces no le dio el gusto de que varias gente pudieran ir a ver juegos para esperar ver el jonrón 700. Me refiero a eso. Usted sabía que la pelota que Albert Pujol iba a batear después del 699 era una pelota que estaba ya diseñada para él. Claro. Programada para él. Sí, eso se da. Yo conozco un poco de eso. ¿Por qué? Pues porque, bueno, yo estuve mucho tiempo en las Águilas Cibaeñas. No, que esa pelota... Sabía cómo se hacen ese tipo de situaciones y, claro, un tipo de pelota, a ver qué va a pasar después. Y una pelota que ahora, después del batazo, eso vale una fortuna. Vale una fortuna. Entonces, ¿qué pasa? Que antes, por ejemplo, si alguien daba un honrón significativo, el Barry Bonds, que rompió el récord de mayor honrón en la historia, Sammy Sosa, que también llegó en su momento a superar los 61 honrones, que era la marca que estaba. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él llegó al 69, al 699, se escogió una pelota que estaba marcada, que tenía unos códigos. Porque hay que buscarla. Porque esa pelota, cuando caiga en el público, el que la tomó tiene una pelota que tiene un valor. Claro. Entonces, la mayor liga de béisbol, si una pelota normal, no puede decir esa fue la pelota que votó él. Mañana aparecen 20 gente diciendo, vete la pelota cada vez, este veo rojo de 700. Claro. Yo la vendo, este fue 700. Mentira. Entonces, para preservar eso, dicen, por ejemplo, el que tomó la bola tenía ahora que ir inmediatamente al play, o sea, en el play ahí, ir a la administración para codificar la pelota. Estaba codificada, tiene todo, pero ya para ponerle nombre, bueno, la tiene fulano, la tiene Pedro, la tiene Miguel, esa es la pelota, y verificar que esa es la pelota, sí, porque cada pelota que el pitcher iba a lanzarle a Albert Pujol tenía unos códigos para preservar la verdad histórica de esa pelota. Esa bola hay que subastarla. Y entonces, bueno, dependiendo de que la haya tomado, claro, pues la tomo yo, la subasto. Entonces yo necesito que pelota, yo no quiero 4. Pero hay gente que no. Sobre todo el que está en los bleachers. Sobre todo el que está en los bleachers. Así es, que es exactamente donde es regular. ¿Qué dónde va a caer la pelota? No, porque parece un jorrón, tiene que caer en los bleachers. Es así. Tiene que caer en los bleachers. Entonces, esa pelota, hoy en día, ya como tú bien dices, Villini, tiene un valor histórico. Claro. Y va a costar un dineral y cada día va a costar mucho más. Y hay gente que le gusta el deporte, que tiene todos los cuartos del mundo, que daría lo que sea por esa pelota. $100,000, lo que sea, porque hay gente que tiene cuartos que no encuentra qué hacer con ellos. Y si es amante del béisbol, pues le va a quedar atrás la pelota. Pero para terminar con Albert Pujol, que dio el cerrón 700 ayer, repito, el 699 y el 700. 2 jonrones. Dice... para alcanzar la marca. 2 veces campeón de la Serie Mundial, 2006-2011, novato del año de la Liga Nacional en el 2001, 11 veces seleccionado para el Juego de Estrellas, 2001, 2003, 2010, 2015, 2022, 6 veces ganador del Bate de Plata en el 2001, 2003, 2004, 2008, 2010,
miembro del club de los 3.000 hits, o sea que no todo el mundo ha dado 3.000 hits. 2 veces ganador de premios Hangaron de la Liga Nacional 2003 y 2009, campeón de bateo de la Liga Nacional en el 2003, el MVP de la Liga de la NLCS del 2004, 3 veces MVP de la Liga Nacional en el 2005, 2008, 2009, 2 veces ganador del Guante de Oro 2006 y 2010, 6 veces jugador del mes de la Liga Nacional, 11 veces jugador de la semana de la Liga Nacional, ganador del premio Roberto Clemente del 2008, 2 veces líder de jonrones de la Liga Nacional en el 2009 y en el 2010, líder de carreras impulsadas de la Liga Nacional en el 2010. ¿Por qué digo esto? Y leo este récord para que sepa que Albert Pujol no solamente es jonrones, no solamente es jonrones, es un tipo que ha producido, sí, que ha producido en todo sentido en las grandes ligas y merecedor ya de un Cy Young seguro, de un Cy Young no, de ir al Salón de la Fama, al Salón de Copperton, como le llaman, los entendidos en la materia. Y ahí vamos a tener, y tenemos nosotros los dominicanos el placer de tener un hombre, un orgullo dominicano de la magnitud que además es un ejemplo en su estilo de vida como Albert Pujol. Bueno, ahí están los datos. Realmente nos sentimos todos orgullosos de esos, realmente de esos logros de Albert Pujol, que sin duda alguna es ejemplo. Y ojalá y que todos los dominicanos en los deportes, sobre todo en el béisbol, pudieran de alguna manera, tal vez no alcanzar esos... Jugó de Chepa ahora este año, sí, no lo quería nadie. ¿Es correcto? Sí. Y mira lo que pasa. San Luis lo cogió ahora ya para... ¿sí? Y le dijo, oye, no te vamos a meter en todos los juegos de vez en cuando, para ver si te necesitamos, a ver qué tú puedes hacer. Correcto. Y bueno, creo que de bateador designado era que estaba. Está designado. Exactamente. Está designado. De todas maneras, fíjate cómo andan sus números. Me imagino que ahora, para esta próxima temporada... Su número de este año, se pensaba que ya no servía. Exacto. Yo me imagino que para la próxima temporada no habrá equipo en Grandes Ligas que no quiera tener a Albert Pujol. Si es que juega, porque él quería llegar a los 700 juegos. Sí, bueno, pero él no se va a quedar ahí. Y voy a tener que decir algo. Lo iba a dejar así, pero tú decías que realmente debió aplazarse un poco el jonrón 700. Yo creo que no. Yo creo que no, porque, fíjate, toda la vida se ha hablado, algunas personas creen y afirman incluso muchos de que el béisbol es un negocio. Que de momento, es un negocio. Que de momento, sí, pero el asunto de cómo terminan los equipos. Entonces, que de momento, bueno, hay que dar oportunidad, hay que aplazar, hay que permitir que el otro gane para ver. No, en el caso de Albert Pujol no, porque resulta que estamos vivos hoy, tú no sabes mañana. Entonces, esta es la oportunidad del jonrón 700. Sí, bueno, que venga la gente y hay play mañana. Eso me da 33, porque ese no es el play es mío. Porque, no, en el caso de él, lo importante era darlo ya. Claro. En el caso de él era darlo ya. Ahora, para la liga, para el equipo y la liga. Y el equipo, esos son otros 500. Sí. Porque resulta que el tipo que... Porque déjame decirte, si dio el 700 y posiblemente si él decida jugar en la próxima temporada, va a ocurrir que ya lleva consigo un récord que todos los equipos quisieran tener a un Albert ahí. Ahora, si no lo hubiese completado por un solo jonrón que le faltara, definitivamente no iba a poder contar con eso. De manera que Albert... Al máster, no sé si él puede conseguir la imagen del jonrón 700 cuando pueda... Sí, que lo tiene ahí. Sí, porque eso es lo que la gente se me olvidó decirle. Claro. Pero de todas maneras, como te comentaba, o sea, ya el récord está ahí. Sí, está ahí para él y está ahí para los equipos, por supuesto. De manera que lo que pudo haber pasado, no lo tiene... No tiene se me olvidó el video de Albert. Bueno, si no lo tiene, entonces seguimos nosotros con otros temas. De todas maneras, antes de entrar en otro tema, yo estaba comenzando a hablar del tema huracán, un tema ya de, vamos a decir, llover sobre mojado, pero de todas maneras hay que decir que posiblemente muchas personas todavía a esta altura de juego no están enterados de las tantas cosas que han
ocurrido desde la pasada semana que nosotros aquí estuvimos hablando. De todas maneras, vámonos nosotros a nuestra primera pausa y al regreso retomamos el tema. Amén, amén. Bueno, aquí estamos de regreso y ahora sí, Franklin, vamos a hablar después de ese excelente tema que usted introdujo, relacionado con el deporte, vamos a hablar entonces del huracán. Y yo digo huracán, todavía tenemos amenazas por ahí de varios fenómenos naturales que pudieran regresar o llegar, vamos a decir, esa es la palabra correcta, llegar. Se habla de unos 5 que están en cola e incluso se habla de que uno de ellos pudiera estar afectando este fin de semana, el clima en este fin de semana. Ojalá y que no sea así, porque después de lo ocurrido, realmente es un tanto, digamos, preocupante que pudieran ocurrir cosas semejantes. El pasado fin de semana nosotros estuvimos comentando aquí, incluso hacíamos las recomendaciones a todos nuestros televidentes y al pueblo en general con relación a la amenaza que teníamos de una supuesta tormenta tropical. Y digo supuesta porque ya todos saben la historia, saben lo que pasó con esta tormenta que al llegar a la isla de Guadalupe y después su paso por Puerto Rico, todo lo que pasó allí en Puerto Rico se convirtió en huracán y los daños que hizo en esa isla realmente fue una situación bastante difícil. Puerto Rico, sin duda alguna, que se ha convertido, digamos, en el patio de los huracanes. Es allí donde llegan todos y parecería como que realmente hay una situación difícil allí. Lo cierto es que el huracán en Puerto Rico que afectó áreas como Mayagüez, Ponce, Barrio Obrero y otras localidades que vale decir que no habían sido tan fuertemente atacadas como con otros huracanes como Irma y María. En esta ocasión realmente fueron devastadas por este huracán Fiona, que en principio comenzó como una tormenta tropical y fue precisamente allí en Puerto Rico donde realmente tomó fuerza de 140 kilómetros por hora y definitivamente se convierte en huracán. Lo cierto es que los daños causados, sobre todo en Puerto Rico, al convertirse en huracán, fueron devastadores. Allí fueron muchas viviendas destruidas, puentes, daño a la propiedad, daño a la agricultura, ríos desbordados, deslizamiento de tierra, bueno, en fin, allí hubo de todo un poco. Pero, lógicamente, que el huracán no se queda ahí, o sea, sigue su paso, que vale decir que hoy por hoy anda ya en categoría 4 en esos países donde realmente ha estado llegando y que definitivamente es penoso y sigue siendo un gran problema. En República Dominicana, a su llegada, el huracán, que parecía en principio una simple tormenta tropical y que nadie se imaginó que una tormenta tropical podría de alguna manera hacer tanto daño, pero al convertirse en huracán, el huracán entra a la República Dominicana por la región este. Allí en la provincia de la Altagracia, allí afectó de manera significativa. Y luego el Ceibo, luego Atomayor y hasta ahí, hasta llegando a Samaná, hubieron daños considerables. Lo cierto es que ha habido de todo, lo mismo que en Puerto Rico, muchas personas desplazadas, casas destruidas, unas 17.400 hasta el día de ayer y unas 543.000 personas desplazadas, muchas viviendas destruidas, ríos crecidos, tierras, deslizamiento de tierra, de todo un poco. Realmente
Ha sido una situación penosa y complicada lo que ha pasado, sobre todo en esa zona. En principio se hablaba de daño a la hotelería, lo cual no se ha reportado ningún daño físico en las estructuras hoteleras. No menos cierto es que muchas casas, sobre todo en esos barrios pobres, las personas se quedaron realmente desamparados, aunque claro, vale decir que el gobierno, en la persona del presidente Luis Abinader y varias instituciones públicas y privadas, han estado de alguna manera al auxilio de todas estas personas que fueron afectadas por el huracán. Ojalá y que Dios nos libre de que pudiera volver a llegar un nuevo huracán que afecte el país, porque sin duda estamos, y todos lo sabemos, estamos en la temporada ciclónica que se inicia en junio y termina en noviembre, y mientras tanto sabemos que estamos nosotros exactamente en la ruta de los huracanes, así como lo es Puerto Rico y otras islas de la zona. Lo cierto es que todas estas informaciones que han venido ocurriendo, muy penosas sin duda alguna, las cosas que han ocurrido sobre todo en esa zona del este, que no era, digamos, en tiempos anteriores, no era la entrada de los huracanes, pero así como han venido ocurriendo los huracanes, el tema de los huracanes en Puerto Rico. Asimismo, cuando llegan de Puerto Rico, pues esa es la ruta que toman, entonces ahí vienen los problemas. Pero de todas maneras hay que agradecer sobre todo al gobierno y a todas las entidades públicas y privadas que de alguna manera han estado colaborando con todas las personas que fueron afectadas por el huracán. Bien, mira, el huracán entra a República Dominicana con categoría 1 de huracán. Así es. De tormenta tropical, pero ya cuando entra a suelo dominicano entra como huracán categoría 1. Lo que más daño hizo de este huracán, tanto en Puerto Rico como en República Dominicana, fue la cantidad de lluvias que traía, de agua que traía este huracán, y mucha precipitación de agua en poco tiempo. Eso que generó desbordes de ríos, sobre todo en Puerto Rico, que hay unas imágenes por ahí donde se ve un puente que se lo lleva de, como uno dice popularmente, de cuajo, arranca el puente. Y en República Dominicana también hubo otro desbordamiento de ríos, sobre todo en la zona este y noreste del país. Y entonces estas provincias, con toda esta lluvia y obviamente también un viento ya de categoría 1 de huracán, de categoría 1 de huracán, también los vientos hicieron mucho daño. En Santiago sentimos el lunes en la noche los efectos del viento. Así es. A partir de las 10 de la noche, 9 de la noche, empezamos a sentir una brisa bien fuerte. Pero a Santiago, y yo digo como, y es lo que dicen los expertos, cuando se dice, bueno, llegó el huracán, se sintió el huracán Santiago. En Santiago los vientos que se sintieron fueron vientos de tormenta tropical y quizás de menos de tormenta tropical, porque a la medida que los vientos se alejan del ojo, no tienen la misma velocidad y entonces los vientos que tú recibes no son los vientos que recibe el que está más cerca, como el que estaba en Puerto Plata, como el que estaba en el Ceibo, que el ojo penetró al país, donde sí tuvieron vientos ahí de 100 kilómetros por hora. Creo que en la categoría 1 son 85 millas por hora. Entonces, esa es la situación del huracán con la penetración al país. Ahora, por otro lado, la ejecución del gobierno, la respuesta del gobierno a los afectados del huracán, que tengo por ahí unos datos que son datos preliminares, porque todavía se están generando datos de los efectos del huracán, y hablamos de, por ejemplo, según el Centro de Operaciones de Emergencia, dice 10.814 personas según desplazadas, 2.168 casas afectadas, 613 de ellas destruidas, unas 317.000 usuarios continuaban sin energía eléctrica en su momento. Yo decía que era mucho más de ahí, pues se hablaba de mucho más, de 500.000 usuarios fuera de servicio eléctrico. Entonces, realmente afectó a mucha gente el huracán. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno?
cuando se dan estos fenómenos, los gobiernos, sobre todo que aspiran a una reelección, tratan de tomar estos daños, no el fenómeno, sino los daños que genera el fenómeno, desde el punto de vista político. Obviamente, el pueblo necesita la ayuda del gobierno, el pueblo necesita la presencia del gobierno en esos lugares de destrucción, y el gobierno ha dado la respuesta y ha estado ahí en la mayoría de los lugares, no en todo. Aquí en Santiago, de hecho, un sitio ahí que yo pasé ayer, donde estaban clamando porque no ha ido ninguna de las autoridades, no ha ido nadie a socorrerlo, y ellos tenían ahí casas destruidas. Pero bien, ese no es el caso. El caso es que el gobierno, en los lugares de mayor afección, de mayor daño, han estado ahí. El presidente de la República, Luis Abinader, ha estado en los lugares. Yo digo, sí, es bueno que el presidente vaya y vea. Hasta ahí está bien. Ahora, cuando el presidente va, ve y se queda, ya la permanencia lo que genera es un corte político. El individuo que está ahí, que es el que está dando, el que está regalando, el que está prometiendo, el que está diciendo cosas, entonces eso tiene un efecto político en la población de cara a las próximas elecciones. Y esto lo ha dicho ya, por ejemplo, la oposición, que se le está sacando partido político. Eso es normal, eso lo hacen todos. No estoy diciendo que simplemente lo haga Luis, lo hace, No, ni que sea lo hacía malo Leonel, tampoco. lo hacía Danilo y ahora también Luis. Se queda en el lugar, porque yo siento que sí, que el presidente debe de ir a los lugares donde está la desgracia, pero ir y quedarse son dos cosas diferentes. Uno. Dos, provocó que el presidente suspendiera su incursión a la ONU. Precisamente el huracán llega cuando está en la Asamblea 77, la Asamblea 77 de la ONU, Asamblea General, donde los gobiernos y los presidentes van y exponen sus problemas, y el presidente tenía ya previsto ir allí a hablar del tema haitiano. Y primero lo suspendió y luego ya lo canceló de manera, creo que fue el lunes o el martes lo suspendió, y ya el miércoles lo canceló de manera total, que no iba a la ONU, y fue el canciller Álvarez quien dio el discurso que estaba supuesto a dar el presidente. Yo esto lo valoré como bueno, como positivo, porque tú tienes que priorizar. O sea, un presidente dice, bueno, yo tengo que ir a la ONU es un escenario que todo el mundo quiere estar, es donde el mundo entero te va a ver, donde todos los gobernantes por lo menos te están viendo, están esperando a ver qué tú dices, y entonces, bueno, es algo que nadie desprecia. Y el presidente quería tocar además el tema haitiano, que es un tema que cada vez que vamos a la ONU, vamos a la OEA, hablar de lo mismo. No hablamos del tema dominicano, hablamos del tema haitiano. Pero en este momento, peor todavía, porque Haití está en una situación cada día más calamitosa y cada día afectando más a la República Dominicana. Entonces era importante que el presidente fuera allí a la ONU a hablar de esto. Pero es lo que digo, tú haces lo que se llama una priorización. Yo tengo este tema, tengo que ir a la ONU, quiero hablar de este tema, tengo el tema haitiano como un problema fundamental que quiero exponerlo, pero a la vez mi país está siendo devastado por un huracán, necesita de la diligencia que solamente la hace el presidente, porque en estos países presidencialistas solamente se hacen las cosas cuando el presidente ordena, si no todo se queda parado. Porque, por ejemplo, la erogación de un dinero rápido para responder a una comunidad, nadie se atreve. Pero cuando el presidente dice, no, es obra pública, hay una declaratoria de emergencia. 20 millones para esta población. Hay una declaratoria de emergencia. Exacto. ¿Qué te dice eso? Que, discúlpame que te interrumpa, sí, Franklin, sí. pero cuando hablamos de declaratoria de emergencia, en situaciones como esa, lo que estamos hablando es que los procesos realmente no tienen la necesidad de cumplir con los requerimientos de la ley 34006, Sí. que es todo un protocolo y todo un proceso, y bueno, se ha dicho no, hay que buscar los recursos y resolver. Así es. Entonces, Continúa, Franklin. el presidente de la República estuvo ahí para resolver esos casos que necesitaban la inmediatez, entiéndase, lo rápido para poder responder. Y eso es lo que yo entiendo y valoro del presidente de la República, Luis Abinader, de que supo priorizar cuáles eran las cosas más importantes para el país en su momento. Entonces, esto
son de las cosas que se produjeron en esta semana con relación al huracán Fiona, que ya tomó las aguas del Atlántico, está en categoría 4, o sea, se fortaleció y está camino, creo que a las Bermudas, y ya pasó por las Bermudas, pero está ya camino hacia el norte. Debo decir una información, inclusive que me manda Paulino, sobre esto, Villini, y es: algunas instituciones han comenzado a dar el apoyo a las comunidades. O sea, además del gobierno, hay instituciones privadas que han dado un aporte para estas comunidades. Eso es correcto. Y una de ellas, Banco Popular, Banco de Reservas. es el Banco de Reservas. Banco de Reservas. Que va a apoyar con 100 millones, dice, acciones del gobierno para mitigar el daño causado por el huracán Fiona. 100 millones del Banco de Reserva. El Banco de Reserva informó este jueves que apoyará con 100 millones las comunidades declaradas en estado de emergencia a causa de los estragos provocados por el huracán Fiona, que azotó el lunes al país. Samuel Pereira, administrador general, indicó que los fondos serán distribuidos a través del voluntariado de la entidad bancaria para la compra de medicamentos, alimentos, viviendas, cubrir otras necesidades vitales. Dice Pereira: nuestra institución financiera se siente en el deber de construir con un importante aporte a las familias dominicanas. En un momento tan crucial como este, cuando el país necesita que todos los sectores y las instituciones, sean públicas o privadas, contribuyan con sus mejores esfuerzos, comentó Pereira al hacer el anuncio. Agregó que este aporte institucional forma parte del compromiso social del Banco de todos los dominicanos con las comunidades que resultaron las más afectadas por el fenómeno atmosférico. La provincia declarada en estado de emergencia por el Poder Ejecutivo mediante el decreto 537-22 son La Altagracia, La Romana, El Ceibo, Samaná, Atomayor, María Trinidad Sánchez, Duarte y Monteplata. O sea que ahí está el aporte, la mano amiga del Banco de Reserva al pueblo dominicano. Es como, bueno, como ellos le llaman, aporte social, de carácter social, y a esa población que te ha dado el apoyo de toda la vida, porque el Banco de Reserva, independientemente de que sea el banco del Estado, que es el banco del gobierno, es un banco. Oye, y como banco tiene el banco que más operar. grande de la República Dominicana. Pero como banco tiene que operar, tiene que buscar ganancias. Es correcto. Sin embargo, aquí vemos cómo el banco hace un desprendimiento de bastante magnitud para el pueblo dominicano. O sea que gracias al Banco de Reserva por estos aportes. Bueno, otro hecho importante que se dio esta semana fue precisamente el inicio del año escolar 2022-2023. En el acto estuvo presente el presidente de la República, Luis Abinader, quien realmente anunció que dejaba formalmente iniciado el año escolar, y definitivamente también habló de que en este país ningún estudiante se iba a quedar sin el pan de la enseñanza. Ustedes sabrán que muchas personas, sobre todo de los partidos de la oposición, han estado hablando de los grandes problemas, y el día pasado el presidente de la ADP estuvo hablando de las limitaciones, y sin duda que hay todavía muchas precariedades y muchas limitaciones en varias partes del país, en provincias, municipios y también en campos. ¿Por qué no? Hay limitaciones, pero es un poco difícil pensar que vamos a alcanzar la perfección en nada. Siempre habrán sus limitaciones que en el camino se habrán de resolver. De todas maneras, yo creo que hablar de la apertura de un año escolar en el que se le ha hecho el llamado formal a 2.627.833 estudiantes para que se integren. Todas estas instituciones están en el sector público y sector privado simultáneamente. Se ha hecho el llamado para que los jóvenes, estudiantes, niños y jóvenes, se integren a las aulas de unos 10.797 centros de estudios, que definitivamente
podrán de alguna manera tener el pan de la enseñanza. En el mismo acto, el presidente de la República hizo también la inauguración de unos 11 nuevos planteles con 241 nuevas aulas. Dijo el presidente que en este año escolar, reitero, se está trabajando para evitar que ningún niño o niña del país se quede sin la enseñanza. Lo cierto es que la población espera que con este solemne acto que hizo el presidente, donde hace el anuncio, y de igual manera con los recursos que está recibiendo el sector educación, que realmente sea un año escolar de éxitos y que realmente no haya al final del año, no haya la necesidad de hacer críticas, ni que nuestros estudiantes de alguna manera vengan con lagunas, como ha sido el gran problema de la educación dominicana desde hace varias décadas. Bueno, como tú bien decías, el año escolar se abrió con la presencia del presidente en Santo Domingo. Aquí en Santiago estuvo la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en la Escuela San José. Así es. Dando también la apertura al año escolar. Un año escolar que para iniciar ha tenido muchos traspiés. Digo traspiés porque primero se decía que se iban a quedar alrededor de más de 200.000 estudiantes sin la enseñanza porque habían ido a inscribirse, pero las escuelas estaban llenas. A lo que generó, eso fue uno de los primeros problemitas, generó que el gobierno dispusiera de $500 para las, no sé por qué lo pusieron en dólares, no sé, creo que generaba 26.000, 29.000 pesos. Bueno, pues yo creo que a la tasa que ellos lo pusieron, pero $500 por estudiante como un único pago, no se iba a pagar tampoco de manera mensual, sino un único pago a colegios para que estudiantes que quedaran fuera de las aulas en el sector público, ciertos colegios que tuvieran cupo, pudieran inscribir a esos niños en sus aulas, en sus colegios, y el gobierno entonces le iba a dar por el año completo $500. Eso fue una de las medidas que se buscó. Por cada estudiante. Por cada estudiante, obviamente, sí, por cada estudiante, que los colegios inscribieran. Ahí, para ese acuerdo, iba a estar los padres del joven, o del niño, la niña, la dirección de la escuela y una parte del MINER. Entre los tres iban a hacer el acuerdo por cada niño que se le diera $500 para trabajar en un colegio, para el compromiso de parte de los padres, compromiso de parte del colegio y el compromiso del Estado, del MINER, con la erogación del dinero. Esa era una de las situaciones, un embajadero que se buscó. Yo me decía, ¿por de dónde salieron todos estos muchachos que de un año a otro hay más de 200 que están quedándose sin escuela? O sea, y con todas las aulas que se han construido aquí en los últimos años. Sí, pero que está bien, si el año pasado no hubo ese déficit, que tantos niños nacieron y crecieron, que tú lo tienes en tercero, en cuarto, en quinto de primaria, en séptimo de primaria o de intermedia, que está lleno. Bueno, hay una lógica para eso. Una de ellas es que ciertamente con la avalancha de haitianos que están llegando al país, hay muchas escuelas que tienen muchos haitianos inscritos. Porque los haitianos ahora están empezando a inscribir a sus hijos en las escuelas. Entonces, cuando fueron dominicanos, yo, puse en mi programa, que no la tengo aquí, una imagen de una escuela de aquí de Santiago, de la parte norte de Santiago, donde en un aula, Villini, sí, si habían 30 estudiantes, habían 20 eran haitianos. Y dice, miren esto. Entonces, no digo que sea única simplemente el problema, pudiera generarse otras cosas también, pero por ahí pudiera verse algo. Entonces, es una de las situaciones que presentó en principio. Segundo, las clases empezaban el lunes 19, entre el huracán, no pueden empezar el lunes, tuvieron que empezar el miércoles y ahí tuvo un inconveniente. Tercero, lo primero que yo estuve de acuerdo con lo que pidió el ministro de Educación, que dijo, traten en la medida de lo posible de que los refugiados que se generen producto del huracán no vayan a parar a las escuelas, que primero lo pongan en otro sitio y si ya no hay más espacio, lo lleven a las escuelas. Yo estuve totalmente de acuerdo porque cuando tú metes
un refugiado por asunto de huracanes en una escuela, sucede que ellos se mudan, no se quieren ir y se adueñan de la escuela, se adueñan de las aulas. No, y precisamente en el inicio del año escolar. Sí, entonces en el inicio del año escolar tú no puedes permitir eso. Porque si es, digamos, en el tiempo de vacaciones, no hay problema de que se utilicen los planteles. Pero cuando empieza la clase no hay que lo saque tampoco. Exacto. Ese es otro problema. Pero justo cuando se va a iniciar el año escolar, yo creo que la posición del ministro de Educación, Ángel Hernández, estuvo muy bien atinada cuando hace esa observación. Mucha gente lo atacó. Hay muchas escuelas en las zonas de ahí tuvieron que llevar estudiantes. No es que no lo hubo. Muchas escuelas tuvieron que albergar a damnificados, sea refugiados, damnificados del huracán Fiona, pero ya se estaba buscando, el COE anda buscando un mecanismo de llevarlo a otros refugios para que estas escuelas pudieran abrir, porque si tenemos falta de aulas y tú coges las aulas y le pones ahí damnificados, entonces vamos a tener más falta de aulas. Es correcto. Así es. Bien, nosotros a nuestra segunda pausa, de inmediato regresamos con más temas del contenido de hoy. Quédese con nosotros. ¿Vamos a hablar del Papa? Bueno, no. Sería volver a lo mismo. O sea, con respecto al huracán, el Papa Francisco envió unas palabras de condolencia tanto para Puerto Rico como para República Dominicana. Dice, bueno, estoy aquí en otro tema, pero lo cierto es que el Papa manifestó su dolor por lo ocurrido en República Dominicana. Dice, está profundamente afligido al conocer las influencias naturales que han azotado al país en las últimas horas por el huracán Fiona, provocando numerosos damnificados y daños en materiales. El Papa se siente conmovido, se siente dolido por lo acaecido en Puerto Rico y República Dominicana. Bien, mire, usted hablaba de la situación haitiana en República Dominicana con respecto al asunto de la ocupación de las aulas en las escuelas. Lo mismo se da en los hospitales, donde realmente el presupuesto de República Dominicana, básicamente en esos dos renglones, y en otros, ¿por qué no? Pero en esos dos, básicamente, se ha convertido en un gran problema para el país. Y lo cierto es que todo esto parece indicar que es la de nunca terminar. Muy por el contrario, todo parece que el tema va a seguir en crecimiento, porque en la medida en que la República de Haití continúa su situación que mantiene, que realmente parece ser la de nunca acabar, la verdad es que cada vez la llegada de haitianos, yo no sé cómo se la arreglan, pero llegan, todos los días llegan. Entonces, claro. Y digo que no sé cómo se la arreglan porque, bueno, aquí hablamos de un muro que el día pasado estuvimos presentando por ahí cómo se había hecho una perforación en ese muro y los haitianos pasando para el territorio dominicano. De todas maneras, la situación es que tenemos un gran problema con eso de la llegada de los haitianos, y como ya decía Franklin, el tema de la ocupación en las aulas, que realmente es la única explicación que pudiera tener esto de que, a pesar de las tantas aulas que se han construido en los últimos años en la República Dominicana a partir del año 2012, que hoy por hoy, al inicio de un año escolar, no tengamos las aulas suficientes para albergar a los estudiantes dominicanos. Pudiéramos decir tal vez que no se tiene la logística, que no se tiene la cantidad de profesores necesarios, pero que falten aulas, como que eso no se entiende, ciertamente. Y lógicamente que una de las explicaciones pudiera ser la que Franklin se refirió con el tema del crecimiento de los estudiantes haitianos que están llegando a las aulas y de alguna manera dejan o no le quitan, porque no vamos a decir que el haitianito que llega allí a las escuelas está sacando al estudiante dominicano para ingresar, no le quita, pero sí de alguna manera lo despoja de un espacio, porque
si llegó primero y ya está inscrito, bueno, cuando llegue el dominicano entonces ya no hay cómo albergarlo. Con todo y esas situaciones, nosotros, República Dominicana, todo parece indicar que tenemos situaciones en las que de alguna manera tendremos que adaptarnos a vivir con esas situaciones de nuestros hermanos haitianos, porque si bien es cierto, esos son problemas que nos llegan, no es menos cierto que por otro lado también hay asuntos que son para nosotros en cierto modo de interés que se tengan algunas que otras otros haitianos en República Dominicana. Por ejemplo, en esta semana, sobre todo el señor Omar Benítez, presidente de la Junta Agropecuaria Empresarial, decía él que lo cierto es que se impone la necesidad de realizar ajustes en el Código de Trabajo para llevar a la realidad los procesos de contratación de mano de obra extranjera, porque hoy por hoy el código establece una relación de un 80-20, dígase 80 mano de obra dominicana, 20 extranjera, y en este caso extranjera básicamente haitianos. ¿Y por qué decía eso él? Bueno, porque resulta que el dominicano, hay labores como el caso de la construcción, y él se refería básicamente a las labores agropecuarias. Los dominicanos hay que saber que realmente no están en la disposición de asumir responsabilidades de trabajo en estos sectores. Entonces, bueno, ¿qué podría pasar si no tuviéramos la mano de obra haitiana? Hay dos situaciones. Hay equipos de alta tecnología que pudieran sustituir en cierto modo la mano de obra en gran parte. Nunca va a ser posible sustituir la mano de obra en su totalidad, eso es imposible. No obstante, la incorporación de equipos de alta tecnología pudiera disminuir significativamente el uso y la necesidad de mano de obra. Pero ahí viene el problema. Estos equipos son altamente costosos y realmente no todos los productores tienen capacidad para adquirir estos equipos. Entonces, eso indica de alguna manera que habrá que seguir conviviendo con el problema, seguir contratando mano de obra haitiana básicamente para poder hacer estas labores que, como dije ya antes, los dominicanos son actividades que los dominicanos no quieren asumir de ninguna manera, y el sector agropecuario, igual que el sector de la construcción y otros, no pueden darse el lujo de simplemente dejar de operar por falta de mano de obra. Sí, esta semana ha habido varias informaciones importantes con respecto al tema haitiano. Una de ellas es que el famoso Barbecue, el jefe de una de las pandillas más grandes, o de la pandilla más grande de Haití, intervino las vías de acceso a la salida de los muelles del petróleo en Haití, y dijo que solamente con su vida iban a pasar por ahí esos camiones, dificultando aún más el problema energético, el problema de distribución de combustibles en Haití. Esto en respuesta a lo que conversaba el canciller dominicano en la ONU, a lo que decían algunos cancilleres de otros países, como el caso de Canadá, que han comenzado a ver el tema haitiano como que es un problema. Pero sucede que en la agenda de Estados Unidos, en la agenda de la ONU, no estaba el tema haitiano como tema importante. Y el tema más importante, uno de los temas más importantes ahora mismo en el mundo, si tú lo vas a buscar en términos de abusos a la población, en términos de muertes, en términos de atracos, en términos de asesinatos, peor que lo que está pasando en Ucrania. Hay días que en Haití mueren más personas que en Ucrania, en la guerra rusa de Ucrania-Rusia. Así es. Entonces, ¿cómo es posible que eso lo tengamos aquí en América Latina, que eso esté pasando, y que las grandes naciones que viven velando
por los derechos humanos en el mundo no toman en cuenta lo que está pasando en Haití. Entonces, precisamente en medio de la asamblea de la ONU, Barbecue hace esta intervención, no diría militar, pero esta intervención de pandilla, impidiendo la distribución del combustible en Haití. Eso por ese lado. Por otro lado, Villini, el problema de los haitianos en República Dominicana con el tema trabajo no es de que falte mano de obra si se van todos los haitianos o que se van ahí todos los haitianos. No, el problema es que ya estamos saturados. O sea, ya tú tienes la mano de obra que tú necesitas y 1 millón más. Así es. Entonces ya no es que los haitianos son mano de obra en el trabajo, sino es que hay haitianos que andan dando vueltas en las calles, que no encuentran trabajo porque hay demasiados haitianos, ya nadie lo necesita para emplearlo, porque yo necesitaba 3 haitianos, tengo 20 en la puerta pidiéndome trabajo. Franklin, discúlpame, pero acuérdate que de lo que está hablando este señor Benítez, no es si tenemos X cantidad de haitianos, si tenemos muchos, si tenemos pocos. De lo que él habla es porque el cumplimiento del código laboral que te establece un 80-20, 80-20. Eso significa que si tú tienes una finca, por decir algo, y tú tienes allí 100 empleados, tú deberías tener 80 dominicanos y 20 haitianos. O no haitianos, 20 extranjeros, cualquiera que sea. Pero eso nunca se ha cumplido. Tú no lo consigues. Eso nunca se ha cumplido, eso siempre se ha dicho. Eso es una realidad. Ponemos Pero una ley para no cumplirla. eso es lo que él está planteando, de que ese código, para que se pueda de alguna manera, en una posible revisión, se pueda de alguna manera adaptar a la realidad. No es que vamos a pedir haitianos, no, eso no es. Aquí están sobrando haitianos, como bien tú lo planteas. Millones. Exacto. Ahora, el tema de tú cumplir la legalidad de lo que establece un código laboral, es lo que está diciendo, mira, modifícame este código. Y lo que pasa es que si un haitiano te hace el asunto por 100 pesos, el dominicano te pide 200 porque el trabajo se entiende que vale 200, tú le vas a dar los 100 al haitiano. Y también eso va generando desempleo, disgusto, y el dominicano va abandonando también los lugares de trabajo. Así es. Eso también ha sido así, ¿eh? El abandono del dominicano por el campo es porque le ofrecen dinero que el dominicano dice, pero yo no puedo vivir con eso. Y tú dices, bueno, ¿y por qué el haitiano puede vivir? Bueno, porque el haitiano, primero, vive en la obra. Segundo, cuando va a comer, te compra un arenque. Lo mete en la paila. No, ya no. No, pero no, sí, pero el arenque es caro, yo sé que es caro, ya está caro. Pero mira que lo que hace con el arenque, porque como tiene un olor fuerte, sí, te mete el arroz en el agua, sí, mete el arenque le da olor y sabor al arroz. Saca el arenque, lo mete en fundito, lo guarda y mañana el arenque voy para allá. De una semana metiendo el arenque, metiendo arenque. Tú ves, con arroz con sabor a arenque. Una chanza, pero es verdad. Pero es verdad. Es verdad. Entonces, el haitiano no tiene a los niños en las escuelas. No tiene el nada. haitiano vive de una manera infrahumana que un dominicano que necesita pagar casa, mandar a los hijos a la escuela, que necesita que la medicina, que cierta calidad de vida, que necesita, no te puede trabajar por lo que te trabaja un haitiano. Eso es correcto. ¿Tú me entiendes? Entonces, por eso también se da esa situación, se ha generado esa situación aquí en el país. Y bueno, lamentablemente estamos en una situación de que ya hay protesta. No, te voy a decir de esa protesta, yo no sé si esa es la protesta. Oye lo que está pasando. Ayer, no antes de ayer, pero ayer, creo, los haitianos hicieron una protesta en la carretera donde está una de las intervenciones, creo, de los peajes, camino a Punta Cana. Y había un flujo de vehículos que, como hoy es Día de las Mercedes, un fin de semana no largo, pero para los que trabajan los sábados, no van a trabajar hoy, había mucha gente camino hacia los hoteles. Así es. Y estaba eso así. No, y los haitianos empoderados de la avenida y no dejaron pasar a nadie. Vi ahí que a un vehículo que pasó le cayeron como a palos. Entonces yo digo, pero espérate, ahí están tocando el tema turismo. Se están pasando, papá. Porque eso ni a los dominicanos se les permite que tú, un sector tan delicado como el turismo, porque el turista donde quiera que vea una amenaza se va. Y dice, oye, ahí no se puede ir.
Ahí nosotros andábamos una guagua y nos cayeron a palos y a cosas la guagua que yo no sabía dónde meterme. La mujer mía la metí debajo del asiento. Y eso es delicado. Entonces, estaban ya afectando el tema turismo los haitianos en esta semana, ayer. O sea, lo estoy diciendo como tema de noticias ya de último momento, no el tema de la semana, sino el tema de hoy. Exacto. En este sentido. Y ya te estoy diciendo porque se están empoderando y ellos creen ya que pueden tomar ciertas acciones en el país, lo cual es sumamente peligroso. Bueno, ahí están los planteamientos. Ojalá y Quería por lo menos mencionar, Virginia, yo sé que tú tienes varios temas ahí. Tú sabes que Petro, el presidente de Colombia, fue a la ONU y dio su discurso. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué fue lo que hizo Petro allí en la ONU que llamó la atención? Para hacer un poquito, entender un poquito lo de Petro ante la ONU, hay que analizar un poquito el contexto de la situación. Señores, y lo he dicho yo en otras ocasiones, Colombia es el país que en estos momentos, o era, hasta que entró Petro, la punta de lanza de los Estados Unidos para América Latina. Estados Unidos tiene 7 bases militares, 7 en Colombia. Y los gobiernos colombianos son los primeros en apoyar cualquier medida norteamericana y impulsar a América Latina las medidas norteamericanas. Eso es así. Entonces, Colombia, que ha sido el país de apoyo de los Estados Unidos para América Latina, sucede que gana allí un izquierdista. O un centro izquierda, porque ya izquierdista no todo el mundo, ya el comunismo no era como se pensaba antes. El Petro también anda detrás del dinero y detrás de las negociaciones, pero con respeto para su país, que es lo que no tenían nosotros. Y dio un discurso en la ONU donde satanizaba, sin mencionar a los Estados Unidos, satanizaba a los Estados Unidos. Cómo los Estados Unidos están envenenando sus plantaciones, su selva amazónica, lanzando veneno para matar y erradicar las matas de coca, las matas de coca, de la cocaína. Sí. Pero entonces donde lanzan ese veneno no crece nada. Y entonces ellos dicen que está dañando. Entonces Petro decía, un herbicida. Sí. No, pues no un herbicida, es un veneno. Un herbicida es una cosita que tú mandas cualquier cosa, es un veneno, se me escapó el nombre ahora, yo tenía el nombre del veneno, es un veneno que ellos lo lanzaban, creo que también lo lanzaban en Angola, cuando la guerra de los 70, y en Vietnam. Entonces, Petro decía, están envenenando nuestra selva, están envenenando nuestras tierras, están viendo el problema en nosotros, se están muriendo 1 millón de afroamericanos y apresando afroamericanos en Estados Unidos y en América Latina, pero no ven el problema en sus tierras. Allí no hacen nada, simplemente quieren afectar a América Latina, y por ahí arrancó y le dijo de todo. Bueno, pues hoy, como era de esperarse, los colombianos están impuestos a un presidente que anda en consonancia con todo lo que diga Estados Unidos. Y entonces Petro le contestó hoy, esto es una noticia de hoy, ante las críticas de medios colombianos y grupos de oposición de que el mandatario colombiano no haya coincidido con su par gringo Joe Biden, Gustavo Petro le respondió: no soy de los presidentes que esperan que Biden vaya al baño para atravesarse. No había agenda a concertar. Punto. Ese es Petro. Eso es así. Amén. Bien, otro tema de interés también para hoy es la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que decidió en esta semana incrementar en 0.75 el tipo de tasa de interés. La decisión realmente y sin duda tiene un doble efecto para la República Dominicana. Un escenario complejo que podría afectar la economía dependiendo de cómo las autoridades locales en materia de políticas monetarias manejen los efectos del ajuste, el cual se debe básicamente al tema del nivel elevado de inflación que tiene actualmente Estados Unidos, de un 8.3%. Dígase que andamos más o menos iguales.
Estados Unidos y nosotros en materia de inflación. Entonces, realmente esta situación afecta negativamente las actividades económicas de Estados Unidos, me estoy refiriendo. Y para el país tiene un nuevo incremento en la tasa de interés de la deuda externa en República Dominicana. Todo esto, lógico que tiene que ser un tema de preocupación, porque en la medida en que se sube la tasa de interés, nuestras deudas están concertadas a un interés X que es revisable cada vez que se suben estas tasas. Entonces, de alguna manera, el costo para la República Dominicana de cubrir la deuda externa y el costo financiero de esa deuda, dígase los intereses de la deuda, son cada vez mayores. Y esas deudas no están amarradas por 20 años, o sea, la tasa de interés. Sí, pero déjame decirte, los préstamos bancarios no son así, y de instituciones. No, pero aquí estamos hablando de estados. Sí, de estados, lo mismo. Lo debe el Estado dominicano. La deuda es, tú tienes una deuda, tú concertas el tiempo a 20 años. Ahora, si la economía se mueve, y así lo establecen los contratos, ya sea para arriba o para abajo, de igual manera, para abajo es difícil, pero bueno, si se producen ajustes, de igual manera la tasa debe ajustarse a los cambios. Porque lo que yo tenía entendido era que estas deudas, cuando tú las haces, por ejemplo, a 20 años, inclusive te dan una tasa preferencial, me refiero al BID, al Banco Mundial, al FMI, al Club de París. Estos sistemas bancarios mundiales que prestan a los gobiernos, generalmente lo hacen con una tasa única, pero no es para fija. Que el Estado, yo pensaba que era fija, no, porque para que el Estado pudiera organizarse para pagar la deuda. Total, nunca la terminamos pagando y siempre lo que pagamos son los intereses. Acuérdate que lo que se amortigua son siempre los intereses y nunca se amortigua el capital. Y ni siquiera en su totalidad. Y alguna vez tenía la totalidad los intereses. Así es. Se coge dinero prestado al mismo banco para pagar los intereses, para pagar los intereses de la deuda, no la deuda. Así es. Los intereses de la deuda. Acuérdate que el presidente Balaguer, en su momento, por allá, cuando se iniciaron en este país el tema de los... ya en el gobierno de Jorge Blanco, en el año 82, por ahí, fue la primera vez después de aquellos problemas que suscitaron en el país con la inflación, se llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario para renegociar una deuda que ya se tenía del gobierno de Balaguer. Entonces, pero en ese momento estábamos hablando de una simple deuda que con relación a lo que tenemos ahora eran centavos. Y lógico, Balaguer se decía la deuda externa, así es. Eterna. Pero después se volvió eterna. Eterna. O sea, la de entonces, nunca. Hoy en día es eterna. La de nunca acabar. No, hoy en día es eterna. Es correcto. Entonces, y no solamente eso, que la tendencia, todo parece indicar que cada vez va a ser un poco más difícil. De todas maneras, cada vez que surgen estos cambios, porque hay que decir que la economía de Estados Unidos, que como bien decía, ha alcanzado unos niveles de inflación, sobre todo después de los efectos de la pandemia, unos niveles de inflación que no solamente son de Estados Unidos, sino también de varios países, de la gran mayoría, diría yo. Pero hablar en unos niveles de 8.3% de inflación en un país como Estados Unidos, eso es de preocuparse. Sí. Y esto, lógicamente, se traduce a otros países y los efectos, sobre todo cuando se tienen deudas entre países, el efecto es bastante complejo. Bueno, vámonos nosotros, si tú no tienes nada rápido ahí, vámonos a la pausa. Vamos a la pausa Y de inmediato regresamos con algunos temas ya para finalizar nuestra participación de hoy. Bien, aquí estamos de nuevo, de regreso y posiblemente ya con el tema final de hoy. Varios temas importantes. Y yo quisiera referirme a la participación. Usted hablaba ahorita de la reunión de la ONU y en esa reunión, la Asamblea General de la ONU, estuvo presente el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.
Y allí, en esa reunión... El comediante de Ucrania. Exactamente. En su participación, pidió al mundo castigos más fuertes para Rusia y reclamó más apoyo militar para su país. Al tiempo que descartó cualquier posibilidad de negociación de paz. Dijo que su país realmente estará en ataque contra Rusia y forzará la salida de sus tropas del territorio ucraniano. La verdad es que la situación de Rusia e Ucrania, uno dice siempre Rusia-Ucrania, tal vez será por el orden alfabético, ¿verdad? La R está primera que la U. No, es que Rusia es el poder. Bueno, voy a respetar esa parte. De todas maneras, o porque la intervención sale de Rusia. Exacto. De todas maneras, lo cierto es que lo que ha ocurrido allí, que desde su inicio, todo parecía indicar que era un tema, digamos, de fácil solución. Lo cierto es que no ha sido así. Y todo esto, de esta guerra, Rusia-Ucrania, ha tenido sus efectos negativos para la gran parte del mundo, para la mayoría de los países, incluidos nosotros, porque hay que recordar que estos países son los mayores productores de grano y que son exportadores a gran parte del mundo. Y esto ha tenido su consecuencia en materia de precio, no solamente de los propios productos, sino también del tema de los fletes. Entonces, de ahí, todo el mundo quiso y sigue queriendo que este conflicto pudiera llegar a su fin. No obstante, ya esto va casi para 7 meses, creo, ¿verdad? Sí, no, ya va casi para un año, pero el fin de eso lo decide Estados Unidos. Pero, exacto. De todas maneras, la situación es que, según el presidente de Ucrania, él sigue solicitando más ayuda militar y ahora dice que en algún momento estuvo hablando de y haciendo un llamado al presidente ruso, Vladimir Putin, para que se reunieran a buscar una solución de paz. Ahora, por el contrario, parece que se ha envalentonado y ahora dice, no voy a negociar paz bajo ninguna circunstancia. Mire, lo cierto es que ahí está el problema, todo a la espera de que la solución llegue más temprano que tarde, pero todo parece indicar que el problema sigue en pies. Otro tema de mucho interés fue unos sismos que se registraron en México, donde, oigan esto, señores, lo que tiene la coincidencia del mundo, no coincidencia hecha por el ser humano, sino por la naturaleza. En México, el terremoto más devastador de México se dio en 1985. Recuerdo aquello, México destruido total, un 19 de septiembre. Se da otro gran terremoto en México en el 2017. ¿Sabe cuándo? 19 de septiembre. Y visto esto, ellos han tomado el 19 de septiembre como la fecha donde ellos hacen simulacros de terremoto para que la gente sepa qué hacer en un momento de terremoto. Y este 19 de septiembre del año 2022, el lunes pasado, ellos hacen un simulacro. El simulacro, entiéndase, el país completo, o la Ciudad de México, básicamente, el DF, el Distrito Federal. Sí. Y todo el mundo, entonces ellos suenan una sirena en la ciudad. Y todo el mundo comienza a hacer lo que tiene que hacer para salvarse. Si hubiera un terremoto. Pues eso lo hicieron. ¿Y vino el terremoto? No, lo hicieron. ¿Sí? Y después que pasó el simulacro, que todo el mundo entró, suena la sirena, porque esa sirena, yo no sabía que eso ya se podía hacer, suena un minuto antes de que llegue el terremoto a la ciudad. La advertencia. La advertencia, tienen ellos o sea, te dan un minuto para, y ellos saben ya que el terremoto viene, pero en la medida en que viene el temblor, que vienen las ondas sísmicas, tú tienes un minuto para tú ubicarte en un lugar y protegerte. Bueno, cuando sonaron la sirena, ellos pensaban como que era nuevamente como el llamado al simulacro. Simulacro otra vez, pero ya hicimos simulacro. ¿Y qué es esto? Y nadie dijo nada.
Bueno, pues ahí viene un temblor de 6.7 en la escala de Richter. 6.7, señores, eso es devastador. Lo que pasa es que ya los edificios de México, sabiendo esto, después de 1985, los edificios están hechos para soportar ese tipo de situación. Pero ya ayer, el jueves, se dio otro terremoto de 6.9. Se decía 6.5, 6.9. O sea, otro terremoto de gran magnitud que siguió, y se han registrado alrededor de 3.000 pequeños temblores del lunes al jueves, al viernes, en México. O sea, una cosa, una locura. Y ver cómo la naturaleza, de manera caprichosa, elige el mismo día. Bastante extraño. El mismo 19 de septiembre. Para mí es una cosa... Es como si estuviera programado. Sí, es como que tú dices, bueno, el 19 de septiembre, si yo viera en México, diría, bueno, déjame tomar una vacacioncita antes que llegue el 19. Vamos a ir para... Sí, para cualquier lado, para Estados Unidos, para República Dominicana, vamos a ir para Punta Cana, donde sea, y de allá lo veo. Mira, la verdad es que los movimientos posteriores, las réplicas, como se le llama, ¿no? Regularmente, eso es normal. Ahora, en cantidad, como pasa allá, tal vez no tanto, pero... Y tan fuerte, sí, tan fuerte. Exacto, pero es normal que después de un sismo de esos niveles, que después de ahí se queden apareciendo esas réplicas. Ahora, en todo esto, y lo que parece un tanto extraño, como tal y tú lo planteas, Franklin, es el tema de que en 3 ocasiones consecutivas, o sea, en 3 fechas diferentes, aunque no el mismo año, no, 85, se hayan dado estos terremotos exactamente en la misma fecha. El mismo día. Eso es exactamente la misma fecha, el mismo día bueno, sí, el mismo día, no la misma fecha. Lo cual yo creo que ya de alguna manera o eso va en bien o va en mal. Digo en bien porque ya de manera, digamos, sin proponérselo, ya están avisados. O sea, yo, como decía tú, no es que nos vamos a ir del país porque, bueno, se queda una familia, no todos van a salir, no van a abandonar el país, pero de alguna manera sí ya los mexicanos con esta situación tienen de alguna manera cierta advertencia de que es un día de catástrofe, un día de hacen un simulacro todos los años, posibilidades, sí, pero con todo y eso, mira lo que pasa. Ahora, ¿qué aconsejaríamos? Bueno, que el simulacro no sea justo el mismo día 19, porque ya tuviste lo que pasó. Tocaron la alarma, se había hecho el simulacro horas antes apenas. Entonces, bueno, la gente entendió que realmente, bueno, esto es un error, pues están llamando otra vez a simulacro, pero si ya lo hicimos ahorita, hace unos minutos o unas horas, ¿para qué vamos a salir a eso? Mientras tanto viene la reacción de la naturaleza y hace de la suya, donde realmente pudiera haber muchas pérdidas, no solamente materiales, sino también de vida humana. Creo que hubo dos pérdidas humanas. Un señor murió le dio un infarto producto del terremoto, y una señora intentó bajar las escaleras en medio del terremoto, tropezó y cayó, y parece que el golpe que se dio fue de muerte. Entonces hay 2 personas fallecidas producto del consecuencia del terremoto. Bueno, a nosotros el tiempo se nos cumplió. Se nos quedó el tema de la Cámara de Cuentas. Yo sé que es un tema delicado. Es un tema un tanto delicado, pero de todas maneras el tema de la Cámara de Cuentas es un tema que todavía va a permanecer por unos días en la palestra pública. Apenas en el día de ayer la Procuradora General de la República, Miriam Germán, hizo el nombramiento de 2 fiscales para que hiciera la investigación de todo esto. Hay que recordar que la persona que hacen las denuncias en contra del presidente de la Cámara de Cuentas, que vale decir que es el más joven de todos los presidentes de la Cámara que han pasado por la Cámara de Cuentas, la persona que hace la acusación son 2 profesionales del derecho, abogadas las 2, y de alguna manera empleadas de la institución. Entonces yo me imagino que por esas condiciones de ella
en sus condiciones de abogada y en su condición de empleada a su vez de la institución, es un tanto extraño como que entraran en un error de hacer unas denuncias de un nivel tan elevado. No tiene sentido. Se le preguntó a los abogados de ellas que cuál era el objetivo de la denuncia. Ellos respondieron diciendo que de lo que se trataba era que ellos andaban buscando justicia, que la justicia realmente actuara y que le impusieran prisión al presidente de la Cámara, prisión, y que reparara los daños y perjuicios causados. De todas maneras, el tema es un tanto complejo y amplio. Vamos a ver en esta semana cómo se desarrolla todo esto, sobre todo después de la designación de los jueces que van a investigar el caso, y posiblemente la semana próxima estaremos abordando el tema nueva vez. Amén. A ustedes, gracias por estar con nosotros. Que tengan un feliz fin de semana. Acuérdense que hoy es día de Nuestra Señora de las Mercedes, la patrona. Felicidades a todas las Mercedes. Exacto, patrona del pueblo dominicano. Y a todas las Mercedes, nuestras más sinceras felicitaciones. Feliz resto del día.